Chanel, ¿cuáles son los conocimientos básicos que un emprendedor debe tener en contabilidad y finanzas? Bueno, en la parte de contabilidad es muy importante lo que tiene que ver conocer sus costos y saber el margen de beneficio que puede tener en cuanto a ese producto o servicio que desea ofrecer. Eso es muy importante. Y también llevar como si uno tiene una contabilidad organizada, llevar un formulario donde pueda ir registrando cuáles son esos gastos a los cuales tiene que estar incurriendo, para que así pueda tener un control efectivo de lo que es su cash flow. Eso es en la parte de contabilidad. En la parte financiera es muy importante que pueda hacer un pequeño presupuesto de cuáles pueden ser esos ingresos, costos y gastos en los que tiene que incurrir. Así eso le da un mayor control de lo que puede representar para él más adelante cualquier otro tipo de gasto o costo al que tenga que incurrir. Y también le va a ayudar mucho en el manejo del efectivo. También muy importante es en la parte financiera, como emprendedor, conocer cuáles pueden ser esas fuentes de financiamiento que pueden ayudarle en ese proyecto que desee emprender. Eso es muy importante. Okay. La contabilidad y las finanzas son muy amplias, tienen muchas ramificaciones, pero entiendo que de inicio para un emprendedor es importante en su país, por ejemplo, de origen, ¿verdad?, conocer las leyes posiblemente fiscales que puedan haber, conocer un poco sobre un poco, ¿verdad?, lo básico sobre lo que tiene que ver con la contabilidad, que entiendo que si conoce lo principal, que es saber cuánto me cuesta mi producto, cuánto es el margen que entiendo según el mercado o de lo que yo ofrezco puedo obtener, eso le va a dar un parámetro de realmente si es viable, ¿verdad?, su negocio o no. Excelente. Y para cerrar esa pregunta, porque parecieran ser términos muy parecidos, contabilidad y finanzas, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La contabilidad es más operativa. Las finanzas te llevan más a lo que tiene que ver con la proyección de cómo tú visualizas el negocio. Es más proyección, presupuesto, fuentes para tú capitalizar la empresa. Ya es un nivel un poquito más amplio, pero la contabilidad en sí es más la operatividad diaria El día a día, del lo que día a está día, sucediendo. de lo que es exactamente el negocio como tal. Y esa contabilidad básicamente se plasma en algún sistema o lugar y se lleva a las finanzas para que entonces se tomen decisiones Es correcto, económicas exactamente. y financieras de la empresa. Es correcto. Así es. Así es. Muy interesante. Sí. ¿Y cuáles son, claro, está basado en tu experiencia como profesional de ambas áreas, los errores financieros más comunes que cometen los nuevos emprendedores en estas áreas, es decir, en contabilidad y finanzas, y cuáles consejos les das para que no cometan esos errores? Uno de los errores principales y más comunes que suelo ver en los emprendedores es mezclar lo que es los gastos del negocio con nuestros gastos personales. No separar lo que sería lo que es el negocio y lo que es un gasto personal. Cuando se llega a hacer ese tipo de, digamos, de correlación, vamos a decir así, lo recomendable sería que mejor se ponga un salario o una comisión con la cual diga, bueno, con esto pago esas cosas personales. Pues estoy pagando por el mismo servicio que estoy dando, ¿no? Pero ese es un error muy común. Entonces, a veces se pierde el control de lo que realmente nosotros estaríamos percibiendo de beneficio en ese producto o servicio que estamos ofreciendo. Okay.
Entonces, ese es uno de los errores principales. Otro error es también nosotros emprender un negocio y no tener claro cuál es el costo de ese producto o servicio que vamos a ofrecer. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, ok, yo voy a vender, por ejemplo, jabones, pero si yo no sé cuánto de verdad me cuesta ese jabón, entonces puede ser que yo ahorita esté vendiendo ese jabón por debajo de lo que representaría realmente Un beneficio para la para empresa. exactamente. Entonces, otro punto también muy importante cuando emprendemos es que tenemos que saber si es viable constituirnos, ¿verdad? Constituirnos en nuestro país donde estemos haciendo el emprendimiento, constituirnos como empresa, ¿verdad? Ok. Esa parte, en el momento, cuando iniciamos un negocio, primero tenemos que evaluar muchas cosas, porque dentro de esas cosas está, por ejemplo, si nosotros vamos a tener que pagar un local, si vamos a tener que pagar ciertos servicios. Entonces, ¿hasta qué punto ese emprendimiento que estoy iniciando puede aguantar ese tipo de gastos? ¿Verdad? Entonces, en esa parte es importante que el emprendedor tenga un poquito de conocimiento o por lo menos haga talleres que sean básicos para saber determinar cómo yo puedo sacar mi costo, mi margen de beneficio de un producto, qué plantillas me pueden ayudar, ¿verdad? Para yo llevar un control de mi contabilidad, para yo llevar un control de lo que es el efectivo que estoy sacando día a día. Y eso le va a ayudar y le va a ir dando una determinación de si realmente está preparado para poderse constituir o poder emprender un negocio a otra escala, ¿verdad? Entonces, en este momento, uno de los consejos que diría es evaluar si realmente ese emprendimiento es viable, es factible, tiene factibilidad de que pueda seguir creciendo. Y esto lo pueden hacer es justamente determinando qué es lo que me cuesta, lo que voy a ofrecer, cuál es el margen de beneficio, qué otras cosas puede aguantar mi negocio con esos ingresos que se van a hacer, ¿verdad? Y otra cosa que les puede ayudar mucho también, porque en ocasiones hay negocios que son muy buenos, tienen una buena proyección, pero no tienen el recurso del activo para ellos poder arrancar. Entonces, por esa parte, es bueno que conozcan cuáles son esas fuentes de financiamiento que les pueden colaborar para que puedan empujar su negocio y llevarlo a otro nivel. Respuestas muy completas que definitivamente van a ayudar a los emprendedores que escuchen y vean la entrevista en nuestro canal de entretenimiento. Así que muchas gracias por tus respuestas. A la orden siempre.